Bueno, vamos a reanudar la sesión de hoy en lo que es el segundo pie del estado del bienestar, que es la sanidad. Hemos comenzado con un empresario muy relevante de la sanidad que nos ha dado su versión acerca de pues el estado de la cuestión entre lo famoso público y lo privado. Muy interesante, Amando, y la has montado buena en las redes, como debe ser, para eso te hemos llamado. Y saludar también a la gente que nos sigue, la mayor parte, por los canales de televisión de la Universidad UDIMA, CEF y de la propia institución, así como la señal de la televisión local. Bueno, un poco en el diseño de lo que era un empresario de la sanidad, un partido político con intención de gobernar, de volver a gobernar España, es lo que nos interesa de la secretaria general, Cuca Gamarra, y portavoz del grupo parlamentario, y por la tarde tendremos ni más ni menos que a Mariano Barbacid, que nos ha venido directamente de Francia, y agradecidos otra vez, Mariano, como gran investigador y como persona señera a nivel internacional. Así que, y a Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, como diría Batet, bienvenida, Cuca, persona conocida obviamente en toda España, bienvenida al corazón de la Ribera del Duero. No voy a contraponer unos caldos con otros, dado tu origen, podemos convivir perfectamente como buenos caldos centristas y de exportación. Por lo tanto, bienvenidos a esta ciudad de la educación, que es de una referencia cultural ancestral en estos lares, pero también pionera en las nuevas tecnologías, a veces falla, como signo de nuestro tiempo. Y lo primero, señora secretaria general, lo primero, antes que nada, gracias por estar hoy entre nosotros en medio de una determinante campaña electoral y de la que en buena medida depende el destino de la nación y de sus ciudadanos libres e iguales. Y presentar a Cuca Gamarra me conduciría directamente a la melancolía. Yo creo que en una mañana veraniega de la Ribera es lo peor que nos podría ocurrir, ir a la melancolía en una tierra tan recia y tan intensa, incluso con el calor, ¿no? Y sería también un ejercicio vacuo. Su figura básicamente conocida a través de su trabajo parlamentario y desconocida, y sus comparecencias en los medios, digamos, aquí y acullá. El presentador, sin embargo, se le antoja destacar su capacidad de trabajo, reconocido incluso por su jefe de filas, que no suele ser normal, menos en política, su coherencia en la persecución de valores, su determinación en la defensa de los mismos, su incuestionable voluntad por construir el bienestar colectivo y, finalmente, la voluntad de poner en práctica una alternativa realista con un mínimo de coherencia que demanda una mayoría, al parecer, no voy a decir de votantes, sino de contribuyentes. Y esto es el gobierno de una mayoría con respeto a la minoría. Cuca Gamarra es riojana de origen y ejercicio, una tierra que se mimetiza con la nuestra, incluso antes de que España fuera España. Valores compartidos, idénticos, hasta en la cultura del vino, como decía al comenzar. Fue la alcaldesa histórica de Logroño, primera mujer en llegar a esa responsabilidad, no sin antes haber trabajado en la sociedad civil como experta en Derecho Económico, tras licenciarse en la Universidad de Deusto. Hoy, cuando apenas quedan 2 semanas para el veredicto inapelable del pueblo soberano, Cuca Gamarra otea el horizonte con esperanza, sabedora, como buena riojana, que tras las noches terribles de hielo y niebla, siempre termina por aparecer el sol. Señores alumnos de Prensa y Poder, invitados, con ustedes los de aquí y los que nos siguen por los canales de televisión, Cuca Gamarra.
Bienvenida. Bueno, pues sí. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su presencia hoy aquí, los que físicamente nos acompañáis, pero también aquellos que nos están siguiendo a través del mundo digital y por tanto los que están siguiendo online este curso de prensa y poder que un año más pues nos concita a todos aquí en Aranda de Duero. Yo saludarles a todos, especialmente a quienes van a ser también los participantes en este curso y a los que les tengo el máximo de los respetos. Y para mí es un honor poder formar parte también de esta jornada, ¿no? Y por otro lado, también a mis compañeros que se han querido acercar a acompañarme y que no solo son compañeros, sino que son amigos. Nos conocemos hace muchos años y para mí es un orgullo poder formar parte de el gran equipo y la gran familia del Partido Popular, que además, y presentarnos juntos a las próximas elecciones el próximo 23 de julio. Si no los conocen, ya les digo yo que son valores seguros y que además son gente con un alto grado de compromiso y de experiencia en lo que es asumir responsabilidades y hacer las cosas bien. Pero quiero también dar las gracias por la invitación que me hizo llegar Graciano Palomo hace ya unos cuantos meses para que pues acudiera aquí a la ciudad de la educación de la mano de los gabrielistas a poder participar en estas jornadas, ¿no? Fue hace ya meses, yo me comprometí con él y me gusta cumplir mis compromisos, así que aunque no estaba previsto que estuviéramos en mitad de una campaña electoral, le di mi palabra y aquí estoy. Para mí es un placer haber podido atender esta invitación y sobre todo porque sé que aquí siempre se debate con solvencia, se debate y se analiza con profundidad y sobre todo porque desde aquí siempre surgen pues nuevas posiciones o nuevas líneas de trabajo de cara a la sociedad. Por lo tanto, cuando se abordan las grandes cuestiones del presente y del futuro de nuestro país, como es el estado del bienestar, es bueno estar presente y participar de los mismos. Así que muchísimas gracias por la invitación. A mí personalmente me parece, como les decía, que estos encuentros son de una gran utilidad porque lo que permiten es poner en común ideas, experiencias, puntos de vista que al final desde la sociedad civil, desde el otro lado y desde los poderes públicos nos permite también todo esto con la atención de la prensa, nos permite yo creo que analizar y parar un poco para ver qué tenemos que hacer para lograr los objetivos y los propósitos compartidos. Y dentro de lo que es el estado de bienestar creo que tenemos muchos objetivos compartidos que impulsar y que asumir de una manera responsable. Porque detrás del estado de bienestar las políticas que se encuentran pues son nada más y nada menos que las políticas que afectan a las personas. Estamos hablando de cuidar, estamos hablando de proteger, estamos hablando de atender a los ciudadanos, vivan donde vivan. Vivan en la provincia de Burgos, vivan dentro de la provincia de Burgos, en la ciudad de Burgos o lo hagan en cualquiera de sus municipios. Yo lo que he podido ver además es que en este programa de esta edición, pues tanto los participantes como los intervinientes tienen mucho nivel. Así que yo espero estar a la altura del resto y no defraudarles a todos ustedes. Así que yo como representante del Partido Popular y además dentro del marco de una campaña electoral, lo que intento hacer es plantearles cuál es nuestra visión, cuál es nuestro proyecto político y además siendo nuestro proyecto político con el que nos presentamos a las próximas elecciones el próximo 23 de julio. En definitiva, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer para que el estado del bienestar se siga fortaleciendo en nuestro país y no solo tenga presente, sino que tenga futuro, que creo que es a lo que nos tenemos que dirigir. Yo pretendo no hacer una conferencia cerrada, sino que una vez que yo exponga mi intervención se pueda abrir un diálogo, porque creo que es lo más gratificante y además les invito a que dentro del diálogo podamos hablar de todo lo que ustedes quieran. Creo que está de máxima actualidad muchos temas y por tanto yo asumiré cualquier pregunta que venga del público o de cualquiera de todos ustedes. Me consta que aquí hay alumnos, que hay profesionales y que hay ciudadanos muy interesados por el futuro del estado de bienestar, pero también sobre otras cuestiones que sin duda podemos abordar.
Yo quiero comenzar hablando de cuáles son los fundamentos para el Partido Popular del estado de bienestar. Y para nosotros son claramente tres. En primer lugar, un consenso social. En segundo lugar, una economía que funcione. Y en tercer lugar, un principio básico, y es el de la igualdad de oportunidades. Y solo abordando previamente esto podemos hablar de qué políticas dentro del pilar del estado de bienestar y en lo que afecta a la sanidad queremos impulsar y cuáles son nuestras prioridades, ¿no? No es por casualidad que el estado de bienestar contemporáneo naciera en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial y que fuera además fruto del consenso de los dos grandes partidos políticos, de los conservadores y de los liberales, que se pusieron de acuerdo para organizar su sistema nacional de salud, que ha sido el modelo que han seguido muchos otros países después y que se ha mantenido hasta la fecha como algo muy valorado por la sociedad. Y esto que ocurrió ya hace unas cuantas décadas es lo que no debemos perder nunca de vista. Conservadores y laboristas, y por tanto centro-derecha y centro-izquierda, demostraron que las políticas esenciales deben mantenerse y deben impulsarse desde los acuerdos sociales y por tanto de los acuerdos básicos que deben mantenerse y cultivarse dentro de una sociedad. Por lo tanto, es por lo que yo les decía que el primer fundamento del estado de bienestar es el consenso social, que los representantes políticos debemos mantener y actualizar en el tiempo. Y esto es clave en las próximas elecciones. Y esto es clave en el proyecto político que lidera Alberto Núñez Feijóo y con el que nos presentamos ante la sociedad española en apenas 11 días. Y es que queremos mantener y conservar todos esos acuerdos y consensos sociales. Un consenso social que cuando hablamos del estado de bienestar hay que irse a la Constitución y al artículo 1 y que por tanto ya lo acordamos y lo que debemos es cultivarlo. Ese artículo 1 de la Constitución en el que se establece que España se constituye en un estado social y democrático de derecho y ahí están todas las claves de lo que tenemos que garantizar. Luego, en el artículo 43, también nos dotamos de cuáles son los principios rectores y es en base a ellos a los que debemos de seguir trabajando e impulsando todo lo que significa el estado del bienestar. Y es reconocer el derecho a la protección de la salud, es establecer que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de la prestación y de las prestaciones y servicios necesarios. Y en tercer lugar, que corresponde a los poderes públicos el fomento de la educación sanitaria, de la educación física y el deporte, así como de la adecuada utilización del ocio. Ahí está la base de los principios de cómo tenemos que seguir trabajando. Pero es que además en la propia Constitución, el artículo 148 y 149, establecimos y distribuimos las competencias para hacerlo. Y nosotros ratificamos ese marco competencial para seguir avanzando en garantizar el estado de bienestar y en que desde nuestro sistema sanitario abordemos los retos que tenemos por delante. Ahí están en estos preceptos constitucionales, como les decía, la base jurídica del consenso a partir del cual se ha desarrollado la política sanitaria en España, determinada por la descentralización en las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla, que le corresponden al Estado. ¿Y esto qué significa? Pues significa que las políticas de salud pueden variar. Y de hecho las hace un partido u otro, de una comunidad u otra, dependiendo del signo político, pero el consenso sobre el que se deben fundar debe de seguir siendo así. Ahora bien, para lograr el estado de bienestar que funciona es necesario también que la economía funcione. Y esto es algo que tenemos también que tener muy, muy en cuenta. Por eso para nosotros el segundo fundamento del estado de bienestar es una buena gestión económica. Yo siempre digo que al Partido Popular defiende que la economía funcione para que el estado de bienestar funcione. No solo se trata de indicadores y de alcanzar objetivos, sino del para qué queremos alcanzarlos. Cuando queremos una economía en crecimiento es para que de ese crecimiento podamos sostener nuestro estado de bienestar. Y por tanto, siempre es importantísimo ligar ambas políticas. La buena política económica para poder sustentar un buen estado de bienestar. Que la economía crezca y lo haga de manera sostenible será lo que nos permita poder hablar de innovación, poder hablar de la atracción de talento, poder hablar del conocimiento también transferido a todo el ámbito sanitario. Si no tenemos una buena economía con buena salud,
será muy difícil que podamos garantizar en su conjunto el estado del bienestar. Porque de esa salud económica, de esa buena situación económica, al final lo que depende es otro debate que es fundamental cuando hablamos del estado del bienestar, y es su financiación. Y por ello es importantísimo también introducir una serie de políticas que esta etapa del gobierno que hemos tenido durante los últimos 5 años pone en peligro. Necesitamos, para que la economía crezca, que haya seguridad jurídica, que haya además una vocación de no anular la iniciativa individual y, por tanto, que busquemos hacer posible que la economía esté y goce de buena salud. Por lo tanto, lo que hace falta, ¿qué es? Pues para que podamos garantizar ese estado de bienestar, lo que necesitamos es un marco jurídico estable que genere confianza y que haga que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones y, por tanto, hacer que la economía española crezca. Solo así, con una economía en crecimiento, podemos establecer una política fiscal justa, que no confiscatoria, que esto también es importante, y con esa política fiscal justa, un sentido redistributivo de la renta que nos permita que no caer en las tentaciones del populismo, sino garantizar el estado del bienestar. El dilema no es el que muchas fuerzas políticas están planteando de Estado o mercado como si fueran contrapuestos, sino qué políticas hacemos para que se complementen y que, por tanto, podamos seguir funcionando como un Estado social y democrático de derecho. Esta es la clave de la gestión pública y esta es la clave del compromiso político y del proyecto político que tiene el Partido Popular. De ahí que el programa electoral, que además he tenido pues la responsabilidad y el honor de coordinar, tenga como segundo eje político dentro de los que nos hemos dado las políticas de bienestar y que hemos llamado cuidar y prosperar, porque sin duda alguna ese es nuestro objetivo. Cuanto mejor vaya la economía, más y mejores prestaciones económicas tendremos. Cuanto mejor vaya la economía, más y mejores recursos tendremos para las prestaciones sociales. Y cuanto mejor vaya la economía, mejor sanidad tendremos para todos los españoles. Y ahora en lo que me quiero detener es en el tercero de los principios a los que hacía referencia al principio de mi intervención, y es el de la igualdad de oportunidades. ¿Y qué significa ese principio de igualdad de oportunidades? Pues que vivamos donde vivamos, los españoles tenemos el derecho a acceder a las mismas prestaciones sociales y a las mismas prestaciones sanitarias si hablamos del ámbito de la salud. Por tanto, no puede haber una España vacía de estado del bienestar. Yo reconozco que a mí el concepto de la España vaciada no me gusta y, por tanto, me gusta aparcarlo. Pero es cierto que si no asumimos como principio básico el acceso desde la igualdad de oportunidades al estado del bienestar, evidentemente estamos generando una España vacía en el acceso a algunas de las prestaciones básicas. Por lo tanto, para abordar cómo queremos que sea nuestra política sanitaria en el futuro, tenemos que partir del principio de que tiene que poderse acceder a ella vivas donde vivas. Por ello, una de nuestras propuestas electorales es una ley de desarrollo rural. Una ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional a través de un gran acuerdo en el que participen todos los actores afectados, que atienda al reto demográfico, al carácter vertebrador de nuestro sistema, por ejemplo, agroalimentario, y a la cohesión social. Con esa ley de desarrollo rural, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues lo que queremos conseguir es justo a lo que hacía referencia, y es garantizar el acceso a los servicios básicos del estado de bienestar y que sirva además de estímulo para que las familias, para que los profesionales decidan también vivir y prestar sus atenciones dentro del medio rural. Y concretamente, y si hablamos del ámbito de la sanidad, ¿qué es lo que planteamos? Pues lo que planteamos, por ejemplo, es primar a los médicos que decidan ejercer su actividad en el medio rural, de manera que estos destinos les supongan más puntos si quieren optar a un destino posterior en la ciudad. Queremos afrontar una realidad y un problema que tenemos, y es la falta de profesionales, pero la falta de profesionales fundamentalmente en el ámbito rural, y que hace que al final se esté deteriorando el acceso por parte de
una serie de españoles a el estado del bienestar, a la atención sanitaria. Una serie de propuestas que tendrán que ir acompañadas de otras políticas que lleven a que los ciudadanos se asienten también en ese medio rural. Apoyarles en la conciliación, medidas fiscales específicas para que se implanten las empresas en esas zonas de España más despobladas y, por supuesto, un foro permanente de participación, de búsquedas de acuerdos y de consensos para seguir impulsando la España más rural. He hablado de esto porque esto es fundamental para que podamos hablar de la sanidad, porque si no garantizamos estos tres principios, difícilmente podemos abordar una política sanitaria seria, responsable y que esté sirviendo a todos los españoles. Y una vez vistos estos fundamentos del estado del bienestar, yo lo que quiero compartir con ustedes es cuáles son nuestros compromisos y nuestras principales propuestas en materia sanitaria del Partido Popular para las próximas elecciones del próximo 23 de julio. En primer lugar, yo quiero reiterar el compromiso que tenemos desde el Partido Popular en que la sanidad sea una de las prioridades del gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Y eso hizo que hace unos días el presidente Feijóo, cuando en actos sectoriales ha presentado el programa electoral, lo hicimos en 6, hemos tenido que correr dentro de una campaña electoral con un anticipo en las urnas. Uno de esos actos sectoriales fuera la presentación de nuestro programa electoral en materia de sanidad. Pero yo también quiero hablar del presidente Feijóo. ¿Y por qué en el ámbito sanitario? Porque creo que es bueno conocerlo con un poco más de profundidad cuando se habla de algunas materias. Y es que creo que es muy importante recordar su trayectoria en la gestión sanitaria. Porque la trayectoria de quien se presenta a unas elecciones para ponerse al frente de nuestro país es fundamental para saber qué importancia y qué relevancia van a tener una serie de políticas el día después. Y sin duda alguna la trayectoria del presidente Feijóo está ahí. ¿Y cuál es esta trayectoria? Pues justamente la de haber sido gestor de la sanidad pública. Y ha sido gestor de la sanidad pública que significa que conoce perfectamente el sector sanitario, que conoce perfectamente sus necesidades y que conoce perfectamente su situación. Por lo tanto, lo sitúa como un político que no tiene que aprender, sino que ya llega aprendido y que está dispuesto a afrontar los retos de presente y de futuro que tiene nuestro sistema sanitario para dar prestaciones no solo a los españoles del hoy, sino a los españoles del mañana. Y esto también es clave, porque desde la responsabilidad debemos tener proyectos políticos, y el Partido Popular lo tiene, que no busca única y exclusivamente pensar en el hoy, sino en dejar un mejor país a las generaciones futuras. Y el presidente Feijóo es un gestor sanitario que tiene una trazabilidad que viene de su responsabilidad como director del INSalud en la época en la que el Ministerio de Sanidad tenía al frente a Romay Beccaria. En aquel momento, además, el Ministerio de Sanidad todavía tenía competencias que no había transferido a las comunidades autónomas. Y, por tanto, fue un gestor que estuvo al frente del Sistema Nacional de Salud, con todas sus competencias. Alguien que conoce perfectamente cuál es su funcionamiento, cuáles son sus retos y cuáles son sus oportunidades. A todo esto lo que tenemos que unir es que ha estado 14 años al frente de una comunidad autónoma. Luego, por tanto, una vez transferidas esas competencias, también ha seguido gestionando la sanidad en el marco competencial de la Xunta de Galicia. Es decir, hablamos de alguien que tiene experiencia y que tiene acreditada responsabilidad en la gestión de la sanidad de nuestro país. Esto lo convierte en alguien cualificado y en alguien que les puedo garantizar que no va a utilizar el Ministerio de Sanidad para promocionar a políticos en otras responsabilidades. Y esto es importante, porque venimos de una etapa de 5 años de gobierno de Pedro Sánchez donde hemos tenido 5 ministros de Sanidad. 5 ministros de Sanidad. Pero analicemos por qué hemos tenido 5 ministros de Sanidad. Porque la prioridad no era nombrar al mejor para que afrontara los retos de la sanidad en nuestro país, sino que siempre se ha buscado en el Ministerio de Sanidad el lugar en el que promocionar a ministros para futuras responsabilidades.
Y esto es algo que hay que corregir. Y esto es algo que estamos dispuestos a corregir a partir del 23 de julio. Aparte de todo ello, tenemos unas prioridades, unos ejes fundamentales a la hora de abordar la política sanitaria en el futuro, a partir del 23 de julio. ¿Y cuáles son? Pues aquellas que responden a los problemas que hoy tiene la sociedad española. La primera de ellas, la atención primaria, que necesita de una atención especial. Y la segunda de ellas, la salud mental. Asimismo, con esas premisas de hacer política constructiva, yo también lo que les avanzo es que la intención que tenemos, si los españoles depositan en nosotros la confianza para que gobernemos este país a partir del 23 de julio, no es la de acusar a ningún adversario, ni venir a destruir ni desmantelar nada, sino la de ser constructivos. Y esto es también importante porque queremos hacer política de otra manera. Les paso a relatar algunas de las cuestiones, como les decía, algunas de las políticas concretas, las fundamentales en las que queremos ahondar. La primera de ellas, como les decía, es nombrar un ministro para que sea ministro y, por tanto, alguien responsable al frente de una cartera que sí que es importante, más allá de que las competencias estén transferidas, porque hay competencias que siguen estando al frente del ministerio. Y la segunda de ellas es ser muy conscientes de que tenemos grandes profesionales y que el Sistema Nacional de Salud que tenemos en nuestro país es fundamental y que es uno de los mejores del mundo. Y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es dotarlo de recursos, de medidas y de políticas, no solo en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo. Y eso es lo que queremos hacer. Esto significa, como les decía al principio, acuerdos y consensos. Y también quiero ponerles un ejemplo de lo que hemos hecho en la oposición, que demuestra que no solo son palabras lo que digo, sino que están avaladas por los hechos. Durante esta legislatura hemos tenido que afrontar una pandemia. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular? Seguro que ustedes recuerdan perfectamente la Comisión de Reconstrucción, aquella que se impulsó desde el Congreso de los Diputados para buscar grandes acuerdos de país. Pues en el ámbito sanitario el Partido Popular trabajó mucho. Y trabajó mucho para conseguir que hubiera un acuerdo, un consenso en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en el ámbito de la sanidad española. Lo apoyamos, lo votamos a favor. Y eso es algo de lo que nos sentimos enormemente orgullosos, porque lo que buscamos ahí fue devolverle a la sociedad española la confianza en la política en un momento en el que la pandemia nos quería también quitar esa confianza. Una vez que se aprobaron, lamentablemente eso cayó en un cajón, en el cajón del olvido de donde nunca salió. Y es una pena. Y nosotros recuperaremos todos aquellos acuerdos que con el Partido Socialista llegamos en el marco de la Comisión de Reconstrucción para que sigan siendo nuestra hoja de ruta. De hecho, muchos de ellos están en nuestro programa electoral. Porque si creíamos en ellos hace 3 años, seguimos creyendo ahora. Y les daré un decálogo rápido del que luego podemos hablar y en el que luego podemos profundizar, de cuáles serían las medidas sanitarias que les planteamos a los españoles a partir del 23 de julio. En primer lugar, un plan de choque para la atención primaria. ¿Y por qué? Porque hay un déficit. Hay un déficit y una falta de médicos de familia, de médicos en medicina comunitaria y en pediatría. Esto no es algo nuevo, venimos reclamándolo en los últimos años. Para ello planteamos mejoras en la formación, una oferta pública adicional de 1.000 nuevas plazas MIR al año hasta solucionar el problema y también facilitar una jubilación activa para médicos hasta los 72 años, que permita que muchos profesionales puedan alargar su actividad en tanto en cuanto hay un déficit de personal en estos momentos en la sociedad española. En segundo lugar, la segunda de las medidas, reforzar la atención a la salud mental. A nadie se le escapa que esta es una preocupación de la sociedad española, que esta es una nueva pandemia que estamos viviendo y que, por tanto, necesita de políticas públicas para que podamos afrontarla. Unas políticas públicas que se articulen a través de una nueva estrategia nacional con un enfoque prioritario en la infancia y en la adolescencia. Un aumento de los fondos, un plan nacional de prevención contra el suicidio y programas en las escuelas. Si hemos detectado un problema importante
en el ámbito de nuestros niños y nuestros adolescentes, como sociedad adulta y responsable, debemos de priorizar los medios para atenderlos. Y ese es un compromiso que tiene el Partido Popular. También queremos retener el talento. Retener el talento reduciendo la temporalidad y desarrollando un modelo de carrera que potencie la actividad docente e investigadora. Como país nos duele ver que muchos de nuestros ciudadanos con un fantástico talento tienen que irse de nuestro país porque consideran que tienen más oportunidades fuera que dentro. Y esto lo tenemos que revertir. Por otro lado, también fortalecer la formación sanitaria especializada y aumentar el número de plazas del grado de enfermería, asistiendo e insistiendo en su especialización. La quinta de las medidas sería aprobar una nueva Ley General de Sanidad que incorpore las mejores prácticas que se están produciendo en Europa. Reforzar también los procesos de incorporación de la innovación, especialmente en el ámbito farmacéutico. Es decir, actualizar y registrar los fármacos autorizados que necesitan los pacientes para sus tratamientos. La séptima de las medidas sería crear una base nacional de ensayos clínicos que facilite el acceso a los mismos desde cualquier hospital e instituto de investigación de toda España. La octava de las medidas sería poner en marcha una agencia española de innovación y calidad sanitaria. La novena, mejorar el acceso al mejor diagnóstico y tratamiento para los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. Y por último, dentro de este decálogo, trabajar en el objetivo de convertir a España en un líder en la implantación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Este sería el decálogo de las políticas sanitarias con el que nos presentamos a las próximas elecciones el domingo 23 de julio. Y termino ya para que podamos abrir ese diálogo y ese debate si a ustedes les parece oportuno. Queremos una sociedad del bienestar y esto lo que nos exige es contar con la mejor sanidad posible. Y esto es lo que nos proponemos. Sabemos que nuestro sistema sanitario público es uno de los mejores instrumentos de lo que nos hemos dotado como sociedad y nos sentimos enormemente orgullosos de él. Lo que queremos es contribuir a su mejora diaria y que las próximas generaciones, cuando hablen de su Sistema Nacional de Salud, sigan reconociéndolo como uno de los mejores del mundo y sigan reconociendo la labor que generaciones como la nuestra, a la que le toca afrontar el futuro, han hecho y vamos a hacer. Con todas estas medidas que nos comprometemos a llevar a cabo, lo que estamos comprometidos es con los ciudadanos para que puedan acceder a la mejor sanidad posible. Y con esto, como les decía al principio, pues quedo a su disposición para que podamos llevar a cabo ese diálogo y que podamos profundizar en aquello que más les interesa a ustedes y que yo humildemente intentaré responder. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en efecto hay muchísimas preguntas a través de las redes y voy a hacer un ejercicio centrista para que corresponda a la gente que está aquí sentada y también a la gente que nos está viendo. Pero antes, como siempre suelo decir, porque yo ya peino canas, decir sobre todo a las alumnas eh, que están ahí en las nuevas tecnologías, que no se crean que el éxito profesional de la gente que pasa por aquí, que son todos grandes triunfadores en sus profesiones o en sus oficios, pues que el éxito es una cosa que entra por la chimenea del salón. No, da igual el sector al que se dediquen, el área que se dediquen, hace falta trabajo, determinación, esfuerzo y voluntad de vencer. O sea, que los que quieran ser secretarias generales del Partido Popular se aprieten los machos o investigadoras como Mariano Barbacid o grandes empresarios como Amando Rodríguez. Hecho esto, que es conveniente recordarlo desde mi punto de vista, porque voy a dar la palabra a un señor que hay sentado, barbado, que ha venido de Semadura
y que es juez en ejercicio. Eh, Tú verás lo que quieres preguntar se llama Miguel. Miguel, adelante. Yo creía que venías a empapelar a alguien, pero No, por Dios, ¿dónde? es un placer No, no. tenerte como alumno brillante de este curso, que no te has perdido ni una. Por Aquí siempre favor. de visita y agradecido. En primer lugar, señora Gamarra, muchísimas gracias por comparecer aquí a darnos una perspectiva del punto de vista liberal de la sanidad, algo que no se oye. Ahora, disculpen. En primer lugar, el agradecimiento, por supuesto, por comparecer aquí al curso y en esta zona especialmente. La pregunta, ya que me da la oportunidad el señor Graciano, me gustaría enfocarle dos perspectivas. En primer lugar, hablaba usted de la Constitución española en cuanto al Estado social y ratificaba, si me ha parecido entender, el marco competencial autonómico. No obstante, todos sabemos que también la misma Constitución en varios aspectos proclama una igualdad efectiva entre todos los españoles. Desde esta perspectiva, habiendo notorias diferencias entre diferentes comunidades autónomas a nivel tanto de inversiones y en aspectos más prácticos como pueden ser listas de espera, intervenciones, acceso directamente a la sanidad, dado que las competencias están completamente transferidas en cierta manera a las comunidades autónomas, ¿cómo se puede hacer en la práctica un ejercicio de equidad entre los diferentes territorios nacionales cuando habla usted de consensos? Es difícil alcanzar algún consenso cuando las posiciones son tan enfrentadas desde el punto de vista político. Eso por un lado. En segundo lugar, también me ha parecido que habló usted de enfermería. Revisando su programa o el programa de cualquier partido político, no contemplan, por ejemplo, el acceso de enfermería con una calificación o recalificación A1, siendo una carrera, como todos sabemos, de un grado. ¿Qué perspectivas tiene, por tanto, la enfermería cuando ni siquiera se le considera, a efectos de recalificación profesional, el estatuto del funcionario público, un grado A1? Esas son las dos preguntas. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, señor juez, por su ponencia, que le va a responder convenientemente la secretaria general. Bueno, comenzando por la primera de las cuestiones, yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Cuando habla de los consensos y de cómo se pueden abordar situaciones desde el marco competencial que nos hemos dado y que yo creo que funciona y que además permite la mejor articulación del acceso a una sanidad de calidad, ¿no? Y el ejemplo que le quiero poner tiene que ver con la atención primaria. Cuando yo le he hablado, creo que he hecho una referencia, o si no lo he hecho, lo lleva en la cabeza, a uno de los pactos de Estado que nosotros le planteamos a Pedro Sánchez, fue justo para abordar el problema de la atención primaria. Y ese es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas y que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, también en función de dónde vivamos. Y no solo desde el punto de vista autonómico, sino también desde el punto de vista de si vives en una gran ciudad, en una mediana ciudad o en un pueblo pequeño. Yo creo que eso también es algo de lo que tenemos que hablar y de lo que tenemos que abordar, más allá de las comunidades autónomas, ¿no? Pues ese problema de la situación en la que se encuentra la atención primaria, el acuerdo que nosotros que planteamos al Gobierno de España partía de un acuerdo previo al que habían llegado comunidades autónomas de distinto signo político. Un acuerdo y una serie de principios analizados y consensuados entre comunidades autónomas como el País Vasco, comunidades autónomas como Cantabria, que en ese momento estaba gobernada por el PRC, y comunidades autónomas como Castilla y León con el Partido Popular, ¿no? Creo que eso es la demostración también de que se puede y que es necesario elevarnos hacia una política de los acuerdos y de los consensos más allá de quién está al frente de una comunidad autónoma. Y que con esos planteamientos, entendiendo las cosas como eh, los problemas como problemas conjuntos, se pueden encontrar soluciones que al final nos lleve a que cuestiones como las listas de espera o como la atención que tiene cada ciudadano pueda mejorarse y pueda buscar que se iguale en un país. La labor que tiene que tener además un ministerio debe ser justamente esa, la de buscar desde la coordinación, desde los propios organismos de coordinación que existen más allá de la transferencia de competencias para abordar y garantizar la igualdad entre los españoles, vivan donde vivan.
pero creo también que en estos momentos el vivan donde vivan debe de superar el ámbito de las comunidades autónomas para abordar lo que se puede producir en nuestro país o ya se está produciendo del acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales del ámbito rural, de los pueblos más pequeños, en relación a las ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo no digo que sea fácil, pero lo que digo es que tenemos que hacerlo y que hay mecanismos para hacerlo. Hay quien cree que esto se soluciona recentralizando las competencias y volviéndolas a asumir por parte del Estado. Yo creo que esa no es la solución y el Partido Popular no compartimos ese planteamiento, sino que compartimos y defendemos que el Estado autonómico es el mejor instrumento para conseguir la mejor calidad sanitaria para que se puedan generar las prestaciones sanitarias y que tienen que llevar también al marco de la relación entre distintas comunidades autónomas con más normalidad, que hay el acceso a ciertos tratamientos, pues tiene que establecerse también desde la colaboración y la cooperación entre comunidades autónomas y que eso debe también articularse, debe defenderse y debe impulsarse, ¿no? Por decir alguna de las cuestiones. Y luego sobre el ámbito de la enfermería. Yo creo que son muchas de las cuestiones las que nos tenemos que replantear de cara al futuro y todo lo que tiene que ver con lo profesional también debe de estar siempre encima de la mesa, pero debe de estar también encima de la mesa dentro del diálogo que en el ámbito de todas las profesiones tenemos que establecer para conseguir que demos respuestas también apoyándonos en las distintas profesiones que en el ámbito sanitario interactúan y que algunas de ellas pues pueden asumir también nuevas responsabilidades y nuevas digamos nuevas funciones, ¿no? Bueno, están llegando muchísimas preguntas. No te ha salido del guión, Cuca, no sé por qué ahí está bien. Voy a darle paso a Encina Sánchez, Encina, qué bonito nombre, de Bembibre, creo que es León, ¿no? ¿Por qué la izquierda, señora Gamarra, siempre utiliza la sanidad contra el PP? No sé si es así. Sí, suele ser. Bueno, pues es cierto que cuando el Partido Popular llega a los gobiernos, algunas camisetas empiezan a salir de los cajones y vuelven a aparecer, ¿no? Así no se construye un país. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar los acuerdos, los consensos y trabajar, más allá de utilizar la sanidad o la educación para intentar desgastar en este caso al Partido Popular, algo que la sociedad pues ya se ha habituado y que creo que rechaza, porque la realidad es que cada vez son menos aquellos que se suman a ese tipo de manifestaciones o de movimientos y sin embargo somos más los que queremos que se trabaje de una manera seria, de una manera responsable para afrontar los problemas que tenemos como sociedad. Aparte de que cada vez también los ciudadanos que no tenemos un pelo de tontos, tenemos más acceso a la información y por tanto es muy difícil que algunas cosas que se podían comprar hace 10 años se sigan comprando en estos momentos. Pero nosotros que también no vamos a caer en ese tipo de provocaciones, sino que vamos a seguir trabajando en lo que es la mejora de la sanidad pública y la sanidad española. El Sistema Nacional de Salud, yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y lo ha demostrado durante la pandemia y creo que esa demostración durante la pandemia nos ha tenido que llevar a todos a aprender que con buenos profesionales, con un buen sistema y trabajando juntos aquellos que tengamos responsabilidades, pues es como se prospera, ¿no? Bueno, para celebrar que... Sí, un segundo, le doy. Para celebrar que Juan Miguel Tena, que está a punto de acabar la carrera de medicina, ha conseguido un contrato en este curso, porque esto es un centro de negocios también, que le ha firmado nuestro amigo Amando Rodríguez. Le voy a dar la palabra porque pronto te vas a poner la bata blanca, ¿no? Eres nuestro chico preferido del sector de la medicina, así que mira a ver si Cuca te firma otro contrato también. Venga. Buenas, señora Gamarra, lo primero, quería agradecer su intervención, pues tratando un tema tan importante, ¿no? Como es la sanidad.
Yo, como bien decía Graciano, soy estudiante de medicina y me gustaría comentar algunos aspectos que creo que son importantes para tratar la dificultad de atracción de los médicos al mundo rural y para facilitar a la población de los pueblos y no tan grandes ciudades su transporte, pues, por ejemplo, a consultas hospitalarias y a citas con especialistas. Entonces, y no es otra cosa que lo que quería comentar que el tema de las infraestructuras, ahora que estamos en la Ribera del Duero. Y concretamente, pues, Lo del tren, lo del tren. como conocerá usted, la línea, la línea, Sigue, sigue. con permiso. Pues faltaría más, hombre. No, la línea ferroviaria, conocerá usted que vertebra desde Madrid a Aranda de Duero a Burgos, pasando por la Sierra Norte de Madrid, que tengo conocimiento que hay muchos alcaldes de su partido, incluso el señor Pedro Rollán y Rafael García, que es alcalde de Gargantía de Lozoya, que es un gran defensor de esta causa, y del nordeste de Segovia. Y bueno, básicamente, otro de los aspectos en el tema de transporte, ahora que ya saliéndome un poco del tema, es el tema de la intermodalidad entre distintas modalidades de transportes. Y por ejemplo, en la Sierra Norte de Madrid existe lo que es el sistema del Sierracar, que son taxis a la demanda, y permitiría muy bien compatibilizarse con lo que es el ferrocarril para poder llegar desde los distintos pueblos por los que pasa a otros pueblos más pequeños, dando esa capilaridad, ¿no? Ujú. Entonces, a raíz de esto, pues quería comentar muy brevemente que hay más de 6 estudios de viabilidad favorables, que, bueno, los tengo yo, los tiene mucha gente y los pongo a disposición de quien los desee. Y hay empresas ferroviarias privadas interesadas y demanda constatada, ¿no? Entonces, en el Senado su partido respaldó una PNL sobre la apertura inmediata en el tramo que sigue interrumpido de Soto del Real a Aranda, que no tiene circulaciones desde 2011 por una interrupción que hay en el túnel de Somosierra. Y bueno, básicamente desde aquí pues quería pedirle su ayuda y el compromiso firme de su partido por esta noble causa y por el derecho social a la movilidad, porque realmente el coste de reapertura de la línea, bueno, reapertura, realmente está suspendido el tráfico, es de menos que construir 10 kilómetros de alta velocidad. Y bueno, Sí. y junto con esto, con el tema sanitario que le decía, la importancia de llegar a los consultorios, de llegar a pueblos más pequeños, pues le agradezco sobre todo su intervención y muchas gracias por todo al curso San Gabriel, al curso Prensa y Poder, perdón, y a todos los organizadores y a usted. Muchas gracias. Gracias por su discurso. Bueno, Juan Miguel, en primer lugar, enhorabuena, porque yo creo eh, Conseguir que un... conseguir un trabajo es algo importantísimo, ¿no? Así que veo que este curso es un sitio al que hay que venir, Sí, ¿eh? sí, Porque se generan acuerdos y buenas relaciones muy sí. fructíferas, ¿no? Así que, en primer lugar, enhorabuena y el mejor de los deseos en tu carrera profesional, que yo estoy convencida de que va a ser, eh, van a ser muchos. Porque además, si tienes inquietud por el medio rural, ya demuestras que tienes una vocación especial, ¿no? Con lo cual yo espero que eso lo mantenga siempre, ¿no? Em, yo hacía referencia, por eso he querido hacer referencia a la igualdad de oportunidades como uno de los ejes fundamentales del estado de bienestar, ¿no? A veces cuando te invitan a un curso o a una intervención para hablar de la educación o de la sanidad o la dependencia, abordamos las políticas sin darnos cuenta del contexto en el que tenemos que verlo, ¿no? Y para mí ahora mismo, como país, tenemos un gran reto. Y el gran reto no solo se llama despoblación, sino se llama analizar las causas por las que se produce también la despoblación. Y una de esas causas tiene que ver con la dificultad para acceder a el estado de bienestar, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales desde el mundo rural. Has hecho algunos planteamientos que tienen que ver con, pues bueno, esos taxis, ¿no? A la demanda, etcétera. Y yo creo que ahí hay que ser innovadores y hay que ser, entre comillas, ingeniosos, ¿no? Para buscar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para conseguir que no se tenga por qué renunciar absolutamente a nada por vivir en un municipio más pequeño. Ahí entra la movilidad y entra también todo lo digital, que puede permitir que muchas consultas también o muchas cuestiones se puedan resolver desde una atención online. Otras no, también quiero dejarlo claro, ¿no? Porque esto puede abrir un debate sobre si todo se puede sustituir. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero es cierto que te puedes apoyar en el ámbito de las nuevas tecnologías para ir abordando nuevos retos, ¿no?
Y creo que los temas de la comunicación entre los municipios pequeños, las ciudades medias y las grandes ciudades debe de ser una de las cuestiones que se aborden y se aborden desde el planteamiento, desde de que la conexión une a personas y nos acerca a los servicios públicos. En cuanto a las demandas ya más concretas que me planteas, pues el Partido Popular, lo has dicho muy bien, una proposición no de ley que hemos apoyado en el Senado es el reflejo de lo que es el apoyo y el respaldo del Partido Popular. Nosotros cuando abordamos una votación en el Congreso o en el Senado no lo hacemos de una manera eh, eh, irreflexiva, ¿no? Sino que siempre hay un debate previo, profundo, sobre si podemos respaldarlo o no podemos asumir ese compromiso. Y cuando asumimos ese compromiso, lo hacemos desde el convencimiento y lo hacemos desde la responsabilidad de que una vez que hemos asumido ese compromiso, tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar por ello. Así que ese voto lo que significa es el compromiso del Partido Popular y, por tanto, que trabajaremos en esa dirección. Muchas gracias, secretaria general. Voy a... un segundo. Sí, déjale eso, porque el señor de Caleruega, ¿no? Sí, el señor de Caleruega. Pero voy a darle el paso también, para ser equitativo, a Estefanía Méndez, de Tres Cantos, Madrid, que se lo voy a decir como me lo ha pasado por ahí. He oído y leído que será usted la vicepresidenta de Núñez Feijóo. Bueno, Estefanía, seguramente, pues sí, claro que lo habrás oído. Y la señora Gamarra no sé si lo ha oído. Yo lo que digo es que no hay que creerse todo lo que se oye y se lee. Ah. Es riojana, pero parece gallega. Te ha contestado Estefanía. El señor de Caleruega, que es tan activo en este curso. Buenos días. Muchas gracias por venir aquí a este curso. Yo quería primero decir algo que quizá tenía que haber hecho Graciano, pero no lo ha hecho porque no puede ver al mismo tiempo, no la puede ver a usted en directo y en la televisión, y yo en directo la veo más joven y más guapa que en la televisión. Perdóneme, la última vez, que llevamos 11 años, la última vez que yo, a una ministra en ejercicio, muy guapa, por cierto, muy inteligente, se me ocurrió decir que era guapa, me cayó la del pulpo. Entonces, con Cuca es odio, es descriptible, pero he dicho, cuidado, porque... y se me hizo desde un medio, que no hace falta entrar en detalles, donde me conocen perfectamente. Pero bueno, siga. Sí, es que Graciano es de Villanueva, no de Caleruega. Ese es el... Eso es. Yo, el tema del Estado autonómico, no le veo como una garantía ni siquiera un instrumento para solucionar los desequilibrios territoriales. Y hay dos ejemplos que quería poner. Ha salido el tema del tren y no se piensa en una política territorial en el sentido de que a lo mejor los problemas que tiene Madrid de congestión, de polución, se resuelven en Aranda. Y los problemas que tiene Aranda de falta de población se resuelven gracias a Madrid. Con esa línea de tren es fácil que un empresario pueda poner aquí una industria y con un tren de alta velocidad venir aquí en 3/4 de hora y entonces se solucionan los problemas de un sitio y de otro. Hace falta una política territorial y eso no lo va a hacer el consejero de Madrid ni el consejero de aquí, porque cada uno está mirando su territorio. Y luego está el problema que es sangrante. El tema, por ejemplo, de las pensiones en el País Vasco. Antes se pagaban de la Seguridad Social. Bien, todos metíamos dinero en la Seguridad Social. Pero ahora se ha sacado y una parte se paga con los presupuestos del Estado. Entonces un ciudadano de Burgos pone dinero en la hucha de Madrid
y luego con esa hucha paga las pensiones. Pero el ciudadano de Vitoria pone dinero en la hucha de Vitoria y luego coge dinero de las pensiones de la hucha de Madrid. Y eso es algo que es insostenible, o sea, intolerable. Y eso es Bueno, una cosa que tienen que solucionar. la cuestión, ¿cuál es? Que Las tres. resuelvan ese problema que tiene Vale. el Estado de las autonomías, sobre todo en este tema de las pensiones últimas que decía. A ver si hay algo previsto, pues modificar el concierto o eliminarlo o alguna cosa de Ya, esas. perfecto. Cuca. Sin duda alguna, Enciclopedia, ¿eh? sí, sí. Bueno, a mí invítame el año que viene de nuevo para que me digan piropos, no tengo ningún Ah, sí, bueno. problema. Siempre viene muy bien, ¿no? Pero yendo a las cuestiones de la política territorial, ¿qué es lo que necesitamos y lo que nosotros eh, planteamos, ¿no? Que plantea el Partido Popular? Cuando estamos hablando de derogar el sanchismo, que hay mucha gente que nos dice, ¿eso qué significa? Pues significa también empezar a pensar más en el interés general como país que en el interés del político para mantenerse al frente del gobierno del país. Y muchas de las desigualdades territoriales que tenemos tienen mucho origen más en un zoco que en la búsqueda y la defensa del interés general. Y las infraestructuras en nuestro país tienen que vertebrar. No solo las infraestructuras tienen que vertebrar cuando hablamos de infraestructuras de comunicaciones, sino que también tienen que vertebrar las infraestructuras de la digitalización para hacer que haya una España real de igualdad de oportunidades. También tenemos que invertir en cosas importantes como son todas las infraestructuras hidráulicas. España tiene que afrontar un problema de sequía y eso significa trabajar a largo plazo en el futuro de todo nuestro país, ¿no? Y eso necesita una visión de Estado y eso necesita una visión de interés general. Y en ese sentido es en el que hay que trabajar. Para todos lo nuestro siempre es lo más importante, pero tiene que haber alguien también que eso lo vaya priorizando para conseguir que aquellas provincias que a lo mejor tienen menos habitantes, pues no sean al final, no queden relegadas por ciudades más grandes o comunidades más grandes. Y eso es algo que queremos garantizar y por lo que queremos trabajar y que además queremos devolver a la política en nuestro país, que es importante. Y en cuanto a las pensiones, nosotros defendemos la caja única de las pensiones y la estamos defendiendo hasta el punto de haber recurrido en el Constitucional algunas cuestiones que la ponen en duda o la ponen en peligro. Y la caja única de las pensiones debe de ser algo sagrado y que nosotros vamos a defender y que vamos a garantizar. ¿Le ha contestado? Un segundo, porque yo sé que vais en pack, el de Caleruega y el del tema de rural. Pero antes le voy a hacer, en el sentido del humor que tenemos aquí, británico, inteligente, por supuesto, una cuestión que me traslada Antonio, que vive en el pueblo donde está situado la denominación de origen, esa torre tan bonita que hay aquí, en Roa. Yo no me atrevo vamos, me atrevo a planteársela, pero usted sabrá lo que dice. Señora Gamarra, ¿cuál es mejor vino en términos generales? ¿La Rioja o la Ribera del Duero? ¿Cómo se llamaba? Antonio. Yo a Antonio no le voy a tener en cuenta que él considere que el Ribera de Duero es mejor vino que el Rioja, pero vamos a disentir en esto. De Bueno, todos modos, creo que podríamos perfectamente compartir una comida y compartir una botella de cualquiera de las denominaciones sin ningún tipo de problema. En este país tenemos que aprender más a disfrutar de la diversidad que tenemos. Evidentemente yo como riojana me veo obligada a esta contestación y además convencida de ello, pero creo que con el sentido del humor, que es muy importante en el día a día de una sociedad. De hecho, seguro que todos ustedes vieron el debate del lunes y el sentido del humor fue el gran triunfador sí. de ese debate, ¿no? Nos devolvió a todos, yo creo que mucha confianza también en el día a día, ¿no? Y creo que, pero lo más importante es que este país es un país muy rico, muy diferente y que lo que tenemos que aprender es a disfrutar de la riqueza de la diferencia y no estar todo el día a la greña como quieren tenernos, ¿no? Y creo que así
pues somos todos más felices, que también es a lo que hemos venido a este mundo, ¿no? Muy bien. Quique, toma nota y no le retires las botellas que le íbamos a regalar a la secretaria general. Bueno, sí, que te lo voy a dar, tranquilo. Pero tenemos vocación en esta tierra municipalista y siempre los alcaldes nos han aportado muchísimo en estos 11 años, que ya es decir, de curso. Y voy a dar la palabra tendría que dárselo a varios, pero vamos, se lo voy a dar a uno. Sobre todo que el año pasado por estas fechas su pueblo estuvo a punto de desaparecer, que es el alcalde de Silos. Está aquí. Muchas gracias, Graciano, y muchas gracias, Cuca, por venir a estas tierras burgalesas. Estamos muy agradecidos. El agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a los hermanos gravielistas de la Ribera que, bueno, pues hacen de su casa la casa de todos desde hace muchísimos años y yo, pues lógicamente me encuentro en mi casa. Sí es cierto que la sanidad es uno de los temas más importantes de la sociedad española, no cabe duda. Nosotros que vivimos en la zona rural, como bien conoces, Santo Domingo de Silos, que tiene tanta vinculación con La Rioja, yo puedo decir que la sanidad en Santo Domingo de Silos funciona como un reloj suizo. La Junta de Castilla y León lo hace excepcionalmente bien. El servicio de médicos, el servicio de enfermería. Obviamente todos queremos tener un médico 24 horas en la puerta de nuestra casa, pero eso no es posible y hay que ser realistas y entender que en función de nuestros impuestos y la contribución, y como bien decías, si la economía funciona, la sanidad funciona y los servicios funcionan. Y yo quiero romper una flecha a favor de la buena gestión de la sanidad que se está haciendo en Castilla y León en lo que a mí respecta, ¿no? Pero sí me pregunto una cosa que es curiosa, cuando enciendes la tele y ves tanta manifestación de batas blancas por la Castellana en contra de la sanidad madrileña, que todo el mundo sabe que con tantos hospitales y ese servicio tan bueno que presta a los ciudadanos madrileños y que ha prestado durante la pandemia, no es lógico, no es de recibo el que abandonen sus consultas, esos que son profesionales de la sanidad, que lo primero es atender al paciente y luego defender sus intereses, que abandonen las consultas, la atención a los enfermos y a los pacientes para estar en la calle pues boicoteando el servicio de la sanidad que presta la propia Comunidad de Madrid. ¿No hay algo que se pueda hacer para evitar eso y que hagan las manifestaciones los fines de semana, que no hay consultas, o que se haga fuera de la ciudad, que la ciudad es para convivir, vivir y disfrutar, y a lo mejor igual hay una campa, una pradera donde se puede ir uno a manifestar? Muchas gracias. Está proponiendo Silos como lugar de manifestación. Bueno, hay que respetar el derecho a la huelga que tiene todo el mundo, ¿no? Y por tanto, y eso dejarlo ya en el ámbito de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero yo abogo también por la defensa de lo que es la sanidad madrileña, sobre todo porque al final también es la sanidad de todos. Muchos de los centros de referencia están ahí y al estar en esa comunidad autónoma nos prestan también servicio al resto de los españoles que acudimos, pues el que tiene pues un problema y una necesidad, pues es ahí atendido, ¿no? Que creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que no todo es única y exclusivamente lo nuestro, sino que también hay comunidades autónomas pues que por la situación, bueno, pues por lo que representan, también tienen esos centros de referencia que luego nos atienden a todos los españoles y muy gustosos, ¿no? O sea que... Eh, el señor de lo rural. Gracias, secretaria general, por dar importancia pues al entorno rural, ¿no? Lo cierto y real es que es muy difícil vivir en los pueblos, en un pueblo muy pequeño, especialmente pues porque no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda de compra y bueno, pues esto se debe, por ejemplo, a la vivienda de alquiler, pues la seguridad jurídica que hay, digamos que es lenta. Las personas pues tienen miedo de alquilar la vivienda. Por otra parte,
a la hora de comprar, digamos, en un pueblo, pues bueno, está el tema de las herencias. O sea, hay muchas propiedades, muchas, que están a nombre de personas difuntos, pero no hace 4 días, hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues por otra parte, es muy barato mantener corrales hundidos y casas hundidas. Con esto, pues yo creo que debería ser muy bueno una actualización de impuestos. Entonces, pues a ver si el Partido Popular pues entra en el gobierno, pues a ver qué podría hacer pues con esto que he comentado, pues la Los seguridad. impuestos, ¿no? Los impuestos. No, seguridad jurídica Seguro. rápida en el alquiler, herencias y una actualización de impuestos al alza. Bueno, Gracias. Cuca. Lo de al alza nosotros no lo contemplamos. Creo que a poder ser tenemos que ir en otra dirección, ¿no? Pero es cierto que hablando de la vivienda, lo que se ha instalado en nuestro país durante estos 5 últimos años es la inseguridad jurídica en el ámbito de la propiedad privada. Y eso hace que, lejos de que haya más oferta de vivienda en alquiler, haya menos oferta de vivienda en alquiler por la preocupación de los españoles a que, pues no, al final, no, pues no responda al sistema y no estés protegido. No solo por el alquiler, sino también por la ocupación, que yo creo que es donde está la clave de lo que está ocurriendo en estos momentos. Nosotros tenemos muy claro que hay que dotar de seguridad jurídica y sobre todo de protección a la propiedad privada, como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Si hay seguridad jurídica, hay más actividad económica. Si hay más actividad económica, al final este país funciona mejor y podemos garantizar el estado de bienestar. Esta es yo creo que es una de las conclusiones claves de cuál es nuestro modelo político y de lo que queremos hacer. Y en el ámbito de la ocupación, que se ha convertido en uno de los problemas y de las preocupaciones de los españoles, que no lo era, y se ha convertido de la mano de reformas legislativas que han protegido más al ocupa que al propietario. Y esto está ahí, y eso hace que muchísima gente tenga miedo a a tener propiedad, y segundo también a buscar que la propiedad pues pueda estar sirviendo también y cumpliendo su función social, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos? Revertir esta realidad y dotar de protección al propietario con instrumentos que permitan que si alguien le ocupa su vivienda la puede recuperar de manera rápida. En los últimos años se ha doblado el tiempo en la que puedes recuperar un bien si ha sido ocupado. En estos momentos, y son datos del Consejo General del Poder Judicial, está en 20 meses, en más de 20 meses recuperar un bien que es de tu propiedad. Y eso evidentemente al final favorece al que ocupa y desincentiva a que los españoles podamos comprar o podamos tener propiedades, ¿no? Que provienen de los ahorros de nuestro trabajo, que también esto no es ser más rico o más pobre, esto es normalmente la gente en España, los españoles nos gusta ahorrar, tenemos cultura del ahorro y tenemos cultura de tener, si podemos, pues acabar teniendo otra propiedad a la que le sacas un rendimiento o de la que disfrutas, ¿no? Esto es, yo creo que cómo es la sociedad española. Por lo tanto, ahí nosotros impulsamos reformas legislativas concretas para garantizar que se pueda recuperar de manera rápida un bien que te ha sido ocupado. Y por otro lado, algunas de las cuestiones, el tema de las herencias. Esto tiene también mucho que ver con una fiscalidad que si es justa o confiscatoria. Y un impuesto de sucesiones y de donaciones alto, al final lo que hace es que muchos hijos, muchos nietos no puedan acceder a las propiedades de sus padres o de sus abuelos porque no pueden pagar el impuesto de sucesiones. Por eso es tan importante que ciertos impuestos se reduzcan al máximo, que es en lo que trabaja el Partido Popular, porque al final eso también permite que puedas acceder a los bienes que provienen del esfuerzo y del trabajo de tus padres. Sencillamente, a mí hay una propuesta electoral que el populismo ha puesto en circulación estas últimas semanas, que son lo de la herencia de 20.000 euros, que es que si cumples 18 años, el Estado te va a dar 20.000 euros y te los dará cuando tengas 23 años. Esto es populismo puro y duro. ¿Por qué? Porque eso al final no te está
Primero, nadie te da nada porque nada es gratis. Todo sale al final de los presupuestos de todos. Pero ¿de qué vale que tú a un joven le estés dando 20.000 euros si luego ese joven no puede pagar el impuesto para heredar de sus padres o de sus abuelos? Yo creo que en el fondo también hay propuestas que están poniendo encima de la mesa que distorsionan absolutamente lo que debe ser un funcionamiento normal, o por lo menos en el que nosotros creemos. Pero esas viviendas de las que tú hablas en el medio rural tendrían propietario y tendrían alguien que las disfrutara, y al final les estaría dando vida a esos municipios si ese impuesto de sucesiones no existe. Y se podría comparar qué ocurre en unas comunidades donde está muy alto y en otras donde está muy bajo. Y es que los pueblos al final tienen más vida porque esas viviendas que siempre heredamos fundamentalmente pues tienen propietarios, ¿no? Y tienen al final dueño que las disfruta. Y sobre el tema de los solares, yo estoy convencida de que hay otro tipo de medidas que puede incentivar que se cuiden, que se construya y que se busque darles un uso que el de incrementar los impuestos. Yo creo que en el tema del incremento de los impuestos hay que ser lo más prudente posible, porque no está la situación de la gente precisamente para que se le suba, sino para que se le baje, ¿no? Ahí Ricardo Gómez de Barcelona, yo quiero recordar que es alguien que estuvo por aquí en ediciones anteriores, le pregunta, yo vivo en Barcelona, soy de Burgos, teme, le estoy escuchando, en fin, teme en el Partido Popular, en su puesto de formar gobierno, que una izquierda, en fin, no voy a leer el calificativo, vuelva a repetir, en fin, tomar por asalto las calles. Yo creo que ha respondido ya antes a una cosa Sí, similar, bueno, ¿no? yo creo que estamos acostumbrados, pero no le tenemos ningún miedo a eso, porque si los españoles nos eligen y nos otorgan la responsabilidad para que el presidente Feijóo tenga que dirigir este país, no tememos a nada, sino tendremos una gran responsabilidad, y es a lo que nos vamos a dedicar. Además, estamos acostumbrados, perdone que sea un poco así directa, ¿no? Pero eso sabemos llevarlo, y nosotros no estamos para despistarnos en eso, sino para hacer las cosas bien. Muy bien. Te voy a dar el último, pero quiero hablar con la señora, sí, la de las gafas. No, la señora. Sí, una señora, ¿no? Bueno, sobre todo buenos días y muchísimas gracias por su presencia y por su discurso. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Yo pertenezco al sector de la imagen personal. Entonces, el Partido Popular nos ha estado apoyando durante unas campañas que hemos estado haciendo de la imagen personal. Pero peluquería. Sí. Peluquería, estética, belleza. Y entonces nos ha estado apoyando el Partido Popular desde el primer momento con una serie de propuestas y manifestaciones que se han hecho con la intención de que volvamos a nuestro IVA reducido. Nuestro IVA reducido era del 10% y por rescatar una deuda que se tenía se nos subió momentáneamente al 21%. Nos ha apoyado el Partido Popular, se han hecho unas propuestas no de ley, se llevaron al Senado, el Gobierno nos vetó, que ha sido el único caso donde se ha vetado. Entonces yo quería saber, ¿va a seguir el Partido Popular apoyando esta propuesta? Y si llega al Gobierno, ¿va a restituirnos el IVA? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo has explicado muy bien, porque en este caso estamos hablando de una subida en un momento puntual que se llevó a cabo y nunca se volvió a restituir el IVA inicial. Y por eso, además, es por lo que siempre habéis contado con nuestro apoyo, y nuestro apoyo y nuestro compromiso sigue absolutamente vigente. Lo hemos defendido durante toda la legislatura. Conseguimos, además, incluso que saliera adelante y que se aprobara, y constantemente ha sido vetado
y ha sido vetado por el Partido Socialista. Ahí se ha producido algo que nunca ha llegado es más, creo que lo tenemos en el Constitucional. Lo hemos llevado hasta el Constitucional porque la hoy ministra de Justicia, cuando era presidenta del Senado, y aquí hay algunos senadores que me hacen así con la cabeza, pues una enmienda que salió adelante en un ejercicio muy poco democrático, me voy a quedar ahí, pues la votación dijo que no valía. Y esto no puede ser, es decir, eso tuvo su respaldo, eso está aprobado y eso tendremos que buscar la fórmula para que se pueda restituir, sobre todo, como decía al principio, porque fue un compromiso temporal y un compromiso temporal para afrontar unas dificultades en el año 2012 que evidentemente pues ayudasteis al resto de la sociedad española a que lo pudiéramos hacer. Muy bien. ¿Ha quedado satisfecha? Vale, estupendo. Pues ves, digo que esto es un centro de negocios. Jorge, por favor. Breve y no como siempre. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Cuca, por venir a esta tierra, competencia de la tuya a nivel vitivinícola. A ver, has hablado del tema rural y después ha hablado de otros temas que también tocan lo rural. Y si ustedes llegan al gobierno, yo creo que, bueno, han dicho por ahí que se había oído que usted iba a ser la presidenta, por si acaso la nombran Vicepresidenta, vicepresidenta, perdón, por si acaso la nombran ministra de Hacienda. A ver, hay negocios que están surgiendo en el ámbito rural que están encontrándose con muchísimas trabas a la hora de justificar ciertos gastos. Y pongo ejemplos reales, ¿vale? Un servicio de belleza y bienestar itinerante en el medio rural, que por cierto, en Villanueva de Gumiel, el pueblo de Graciano, está teniendo un éxito tremendo, y que es la empresa de mi mujer, ya hago también la cuña, Graciano. Es que yo voy todos los días. Ya te pasaré una tarjeta para que te dejen bien esa pierna. Entonces, el tema es que esto es un servicio itinerante, como he dicho, en donde se va a los diferentes pueblos y se llega a un acuerdo con ayuntamientos para hacer servicios a la gente del pueblo y que no tenga que desplazarse. Entonces, cuando llega el momento en el que hay que presentar los gastos, pues Hacienda dice que no lo admite. el epígrafe de un centro de belleza no necesita ni vehículo, ni un carrito para llevar las cajas de los tratamientos, ni nada por el estilo. Entonces echan todo para atrás. En este caso vamos por la tercera vez que nos peleamos con Hacienda. Estamos esperando pelearnos un poco más e incluso esto pues lo he puesto en conocimiento de la ministra Calviño hace 2 meses, que me dio la razón, pero a ver si luego sus inspectores y técnicos nos dan la razón, porque créame que es frustrante escuchar a los políticos de índole nacional, de índole autonómica, que nos digitalicemos, que demos servicios al medio rural, que hagamos tal, que hagamos cual, pero luego las trabas son impresionantes y es totalmente injusto que cuando hay servicios como este que dan ese servicio y que también valorado es por la gente del medio rural, pues luego tengamos estos líos que no tienen ningún sentido. ¿Qué va a hacer el Partido Popular si gobierna en relación con los gastos del itinerante de las... Bueno, de todas las cosas en el medio rural, que de la única manera que son sostenibles es de manera itinerante. Vale. Entendido, Jorge. Una última cosa. Doy un poco más la tabarra con el tema de las infraestructuras, porque, bueno, pues como manifestante de esos que salieron a la calle, de los que fuimos a Madrid en bicicleta y salimos hasta en un medio de Estados Unidos haciendo este trayecto y demás, creo que es importantísimo que después de 20 años, donde se han inaugurado 36 kilómetros de autovía en la provincia de Burgos, donde además usted, Cuca, para ir a su tierra tiene que hacer una L más grande que la línea recta, etcétera, etcétera, pues hombre, hay que poner un poquito aquí en el ferrocarril, que es lo que estamos poniendo el foco ahora, y también en la línea esta que va de lado a lado, en la 11, que necesitamos inevitablemente que se solucione. Veo que la demanda de la A11 y del ferrocarril es
fuerte. Es fuerte. Hay una cuestión yo creo que importante, ¿no? Y en relación al mundo rural. Y es que por primera vez en España podemos tener un presidente que ha nacido en un pueblo, en una aldea, en el mundo rural, y que por tanto sabe y conoce lo que todo esto significa. Esto no es una cuestión menor. Yo creo que esto tiene mucha importancia porque al final también las vivencias de cada uno te llevan a tener una sensibilidad especial ante los problemas reales que tiene la sociedad española, ¿no? Y hay algo muy cierto en lo que dice usted. Dos cuestiones. Una, hay que tener en cuenta la peculiaridad de la España rural y de algunas cuestiones si queremos realmente que haya servicios. Le doy toda la razón. Y luego hay otra cuestión fundamental y es todo lo que tiene que ver con la burocracia y la cantidad de papeleo que se está generando, que para cualquier actividad hoy en día te exige la administración, ¿no? Hay varias cuestiones ahí que yo creo que son importantes que también nosotros planteamos en el programa electoral y que que yo creo que pueden cambiar también mucho la manera de funcionar y que nos puede hacer que seamos una economía mucho más rápida, mucho más ágil y por tanto mucho más próspera. Y tiene que ver con toda la reducción de las trabas administrativas y de la burocracia. Y por ejemplo, en el mismo sentido de lo que tú me planteas, prestar una actividad, si además para poder prestar servicios al entorno, puede ocurrirte que el entorno sean distintas comunidades autónomas y que tengas que tener licencia de las distintas comunidades autónomas para prestar ese servicio, etcétera, ¿no? Por eso hemos introducido algo que nos parece muy sensato y que es unos principios de reconocimiento mutuo dentro de las propias comunidades autónomas de licencias y de autorizaciones. Que, por ejemplo, lleve a que se pueda prestar, si tú tienes licencia para una comunidad autónoma, pues la puedas utilizar en otras comunidades autónomas porque haya un reconocimiento mutuo de la misma, ¿no? Cambiar también, siempre que se pueda, el silencio negativo por el silencio positivo. Todo ese tipo de cosas nosotros las estamos impulsando, queremos cambiarlas, lo hemos hecho ya cuando hemos gobernado para buscar mayor agilidad, ¿no? Y luego hay varias medidas que el presidente Feijóo tiene muy claras. Y es que durante esta última legislatura se ha legislado un día sí, otro también, hasta el punto de que ya nadie sabe que está en vigor y uno se vuelve medio loco. Eso nos lo habéis trasladado muchísimos emprendedores, empresarios y demás. Y lo que plantea es, por cada texto legislativo que se apruebe, tendrán que desaparecer 3, ¿no? Diciendo, hay que aligerar, tenemos que armonizar y no tenemos que tener tanta legislación en vigor que al final genera inseguridad porque uno no sabe a qué atenerse. Del mismo modo que uno de nuestros compromisos es que todos los años haya un decreto de agilización administrativa y de reducción de trámites administrativos para obligar al final a la administración, al político, a tener que estar en constante análisis de los trámites que hay y tener que asumir el compromiso de ir reduciendo año a año burocracia y por tanto que agilicemos todo lo que hay. Y en el ámbito fiscal hay algo que también planteamos y es que la fiscalidad rural tiene que tener en cuenta las peculiaridades del ámbito rural, porque si no es imposible que podamos luego querer tener servicios en ámbitos donde es totalmente distinto cómo se hacen las cosas, ¿no? Por tanto, tendremos que introducir todas esas cuestiones que será importante que nos lleguen también desde el mundo rural para poderlo introducir, ¿no? Y me parece que tiene mucha sensatez. Es que lo mínimo es que haya empatía de la propia Hacienda a los propios emprendedores. Porque lo que no puede ser es que una persona que se pone de autónoma el primer año le metan hasta en el carnet de identidad y que todos sus beneficios, por decirlo de alguna manera, se vayan por el desagüe, por las sanciones que le pone Hacienda, porque dice que esos gastos no son deducibles. Entonces, es que la empatía de Hacienda con quienes empiezan creo que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar. Y tiene que haber confianza. Cuando hablamos del cambio del silencio del negativo al positivo, lo que estamos introduciendo es que la confianza tiene que existir. No todo tiene que ser negativo. Si introducimos la declaración responsable para agilizar, que puedes optar a ella o no,
lo que estamos introduciendo es la confianza. Y hay una de las iniciativas, una de las propuestas electorales que llevamos, que se llama el derecho al error en materia tributaria. Y que significa que todos tenemos que tener derecho a equivocarnos por lo menos una vez en el ámbito tributario y que eso se tenga en cuenta, ¿no? Que un error lo cometemos todos y que eso no se convierta en una sanción, en unos intereses que al final pues acaban desincentivando al que acaba de ponerse en marcha, tiene la mejor de las voluntades en el mundo y lo primero que se encuentra es una inspección, ¿no? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta y es una de las iniciativas que impulsamos, pero que está basada en cambiar, ¿no? En cambiar la manera de relacionarse la administración con el administrado. Porque, claro. Bueno, llevamos hora y media. Me debo decirle que no, porque es que tengo un compañero que ha venido de Madrid a hacerle una entrevista y tiene ahí todo el aparataje montado. Entonces, pero lo tomo en cuenta para el próximo año. Muchísimas gracias, Cuca Gamarra. Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Si llegas, y estoy convencido que llegarás a vicepresidente del gobierno, junto a eso puedes poner también y aparecerá en Wikipedia y también participó en la 11ª edición de Prensa y Poder. Bueno, con ironía y sentido del humor que nos caracteriza. Y ahora tiene que ir a los temas de la entrevista que la van a hacer para la tele y nosotros pues nos tomamos un vino si es que hay y a las 5:15 como muy tarde les convino para escuchar al gran Barbacid que